Hola y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta edición especial de Sea Positivo. Esta es la última de nuestras entrevistas de esta edición especial. Y hoy tenemos a una persona, voy a repetir, especial, muy, muy especial para mí. La conozco hace muchos años. Ella es Mané y es mi amiga y amiga de mi familia desde hace muchos años y yo la quiero muchísimo. Muy bien. Hola Mané, ¿cómo estás? Cuéntame de ti, no sé si quieres decir tu nombre. Eh, Hola, ay, es que te voy a decir mi panquecita, pero bueno, para los que nos estén escuchando, yo así le digo, así y es, con todo mi amor, mi panquecita hermosa. así Es nos de decimos. verdad una alegría y un honor poder estar contigo en este maravilloso proyecto que has iniciado. De verdad, muchísimas gracias por considerarme en él. Pues mi nombre es María Elena Quero Corso, porque si me escucha mi madre diría, ¿no tienes madre? Sí tengo, y Así es. mucha, y mucha. Pero me dicen Mané, ¿no? Y Así bueno, aquí, aplican todas las mamás con su apellido, sí, siempre. claro, claro. Muy bien. Bueno, Panque, dime, Ujú. eh, ¿hace cuánto fuiste diagnosticada y con qué tipo de cáncer? Fue en el 2014 y fue realmente un hallazgo, porque me iban a operar por endometriosis. De por sí estuve padeciendo mucho con la menstruación y estuve bajo tratamiento. Bueno, estuve padeciendo endometriosis casi toda la vida, ¿no? Entonces, pues ya llegó un punto en el que el endometrio ya tenía como 30 milímetros de grosor, o sea, ya estaba fuera de, y pues ya me dijo el doctor, bueno, pues ya, ¿no? O sea, te voy a operar. Y me opera y me quita la matriz, y cuando se va a patología, resultó que era un adenocarcinoma. Y obviamente, pues tenía yo que irme ya con un oncólogo, porque a mí el que me opera, pues es mi ginecólogo. Pues ya me tenía que ir con un especialista y la verdad que fue pues un peregrinar con los médicos, ¿no? Que hasta que encuentras, creo yo, al que te inspira esa confianza, ¿no? Y vuelvo a entrar a cirugía a los 15 días, 3 semanas prácticamente de mi primera cirugía, pues para poder completar, ¿no? Lo que había quitado. O sea, me habían dejado los ovarios y pues los ovarios se fueron, el apéndice, el epiplón, que es la mallita que cubre el intestino, ¿no? Y así. Y a los 2 años, mm, igual un hallazgo, cáncer de piel, melanoma maligno. Y vuelves a comenzar, ¿no? Todo el show. O sea, ya estabas, digamos, en remisión del primer cáncer. Ujú. Sí, exactamente. Estaba yo en remisión del primer cáncer, ya estaba yo en revisiones cada 6 meses. No, cada 4 meses, perdón, cada 4 meses. Y todo bien, todo iba muy bien. Y voy a la dermatóloga por un lunar que tenía yo por acá, que me lastimaba con la cadenita. Y me acuerdo que en alguna ocasión que mi mamá me estaba curando, ¿no? Cuando tuve lo del cáncer, me dijo, oye, este lunar de tu espalda está como feo, ¿no? Y yo, ok. Pero como no uso ropa escotada y nadie me ve, dije, X, sí está feo, ni yo lo veo, ¿no? X. Pero ya que estaba yo con la dermatóloga, algo, de verdad que algo fue como que, oye, mira, fíjate que tengo en la espalda, me dijeron que tengo uno, vamos a checarlo. Y cuando me revisa, apenas lo vio, me dijo, esto es malo. Hay que hacer la biopsia, pues para ponerle nombre y apellido a lo que ya veo que es malo, ¿no? Y bueno, resultó ser un melanoma y obviamente entra a cirugía y luego otra cirugía de ampliación de bordes y bueno, otra vez todo el El show. show. El primero Ujú, fue cáncer cervicouterino, ¿verdad? ujú. Sí, ¿Y sí, sí, sí. tuviste algún síntoma, algo? Bueno, ya después de la cirugía me di cuenta de que sí, yo ya tenía algunos síntomas.
De hecho, yo empecé a tener incontinencia. Y fui con el especialista, fui con un médico especialista, incluso era oncólogo también, que me hizo estudios y me los repitió porque de repente salía algo y luego ya no salía. Y me dijo, no, pues el diagnóstico era, ¿cómo me dijo? Vejiga, eh, o sea, como que tenía mucha actividad, como hiperactiva, ¿no? Pero para mí era muy fuerte porque pues yo me consideraba muy joven en ese sentido. Y decía, bueno, incontinencia. Y se fue agravando. O sea, al principio era un poquito y después se fue agravando. Entonces, incluso cuando me estaba yo preparando para la cirugía de la endometriosis, que supuestamente era endometriosis, me acuerdo que compré pañales y, o sea, porque dije, el esfuerzo de levantarme de la cama, o sea, olvídate, ¿no? Pues todo se fue. Resulta que era el tumor que estaba presionando la vejiga. Claro, Sí. Uh-huh. claro. ¿Y cuánto tiempo, o sea, de estos dos tipos de cáncer, cuánto tiempo estuviste en tratamiento de cada uno? Del primero, bueno, en ambos casos casi un año. Casi un año en ambos casos. En el primero tuve radiación y braquiterapia. Y en el segundo también. Sí. Y obviamente creo que de las cosas que más te asustan es cuando escuchas nombres que no conoces y no tienes ni idea, ¿no? De qué es, ¿no? De lo que es, claro. Uh-huh. Sí. ¿En qué momento estás ahora? ¿En vigilancia, mantenimiento? En vigilancia siempre. O sea, digo, estoy en vigilancia porque tengo que estarme haciendo mis estudios, mis análisis. Me revisan hasta, por ejemplo, en el caso de la piel, me revisan dentro de la boca, entre los dedos, o sea, casi, casi con lupa la espalda y todo. Y de verdad que no hay vez que yo vaya que no me quiten un pedacito de piel, ¿no? O sea, este se ve y lo quito y es puntada y entonces estoy como parchadita por todos lados, ¿no? Claro, claro, Me sí, sí. siento como esos ositos de peluche, ¿no? Que construyen, ¿no? Y que vas así como que Sí, con costurando. parches. Sí. Sí. ¿Qué sentiste o cómo te sentiste cuando te diagnosticaron? Y bueno, en este caso, si hay alguna diferencia entre la primera vez que te lo dicen y la segunda. La primera vez sentí un balde, bueno, fue algo tan feo porque fui a que me quitaran los puntos de mi cirugía en su escritorio. Entonces, cuando yo lo vi, o sea, lo que vi fue tan feo, o sea, de verdad estaba muy feo. Y dije, esto es algo, o sea, esto está mal. Y fue cuando él volteó a ver a mi mamá, porque mi mamá vino obviamente a acompañarme para Espera, ayudarme en la un cirugía. segundo, lo que pasa es que se congeló la imagen. O sea, Ok. cuando te quitan los puntos, ¿qué pasa? Cuando me quitan los puntos, o sea, me siento en el escritorio otra vez para que ya me dé, Ya, pues, las indicaciones, ok. pero él asienta los resultados en el escritorio. Pero Y la fotos o algo imagen, sí, así, las fotos, sí, la imagen de patología. Entonces, ya. cuando yo vi la imagen, dije, esto, o sea, enseguida sentí, esto es malo, o sea, estaba horrible. ¿Cómo? Y O yo sea, perdón que te pregunte, pero ¿cómo era? mm, es era como la imagen de la matriz, o sea, la matriz, Sí. pero por dentro se veía el tumor deforme, o sea, como si fuera, no sé, un feto Lo así que pasa todo. es que yo tengo fotos de, o sea, no sé si Ajá, yo estoy ajá, loca, pero yo tengo fotos, o sea, me las mandaron de mi cirugía, ajá, o sea, ajá, de ajá, adentro. Y, y recuerdo que, bueno, no sé si es eso, pero son como unos implantes así como negros, o sea, en el caso, ajá, una cosa sí, que se ve que es algo que está feo, sí, es que se ve feo, no se horrible. ve liso, limpio, sino se No, ve rugoso, con áreas negras, oscuras, o sea, se veía feo, sí, muy feo. Entonces ahí dije, esto es algo malo, pero lo que a mí me causó más, uh,
pues miedo fue la mirada del doctor hacia mi mamá, ¿no? O sea, la volteó a ver e hizo esta expresión así como de no, porque el doctor, la verdad, a mí me trataba, o sea, siempre como que me apreciaba mucho el doctor, ¿no? Entonces como que se preocupó mucho de que a lo mejor no se detectó, o sea, no lo vio, ¿no? Y ya fue que me dijo que, pues, que me tenía, no me dijo es cáncer, me dijo, tienes que ir con un oncólogo. Y ya desde que escuches la palabra oncólogo, pues ya, ¿no? O sea, y en ese momento, creo que lo que más me ayudó a no, creo que mi naturaleza es muy fuerte, o sea, soy muy práctico, es así como, ok, ya tengo el diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y voy y lo hago. Yo estaba más preocupada por mi mamá, o sea, por la reacción de mi mamá, por cómo se iba a sentir mi mamá, porque mi mamá no me viera a mí caer, ¿no? Entonces estaba yo así como que, bueno, ok, sí, oncólogo, vamos a buscar un oncólogo, o sea, pero por dentro yo sentía que mi corazón, todas mis entrañas estaban temblando, ¿no? Y empezó la búsqueda de oncólogos, ¿no? O sea, de ver con quién podía yo ir. Y en ese sentido, pues al día siguiente fui con uno que me recomendaron, pero me terminó, llevé obviamente todos mis resultados y cuando llegamos me acuerdo que el doctor me regañó, o sea, me dijo, esto ya debe estar en fase 4, lo debes de tener hasta en el cerebro, porque... Y yo me acuerdo que sentí como un golpe en el estómago, y yo volteé a ver a mi mamá se le fue el color, o sea, y me decía, ¿por qué no te quitaron todo? O sea, como si yo supiera, ¿no? Todo lo que implicaba. Recuerdo que salí del consultorio y le dije a mi mamá, no, vamos a buscar una segunda opción. Esto no puede ser, vamos a buscar una segunda opción, ¿no? Fuimos a buscar una segunda opción. Muy amable también el doctor. Sí dijo enseguida lo mismo, hay que volver a operar, hay que hacer limpieza, hay no sé qué. Y después viene la quimioterapia, pero como ya viene Navidad, pues podemos dejarla para después de la Navidad, para que pases si estás bien, porque si te vas a poner mal. Y mi mamá le dice, doctor, pero yo no vivo acá, pues ¿cuánto tiempo? Le dice, usted no se preocupe, usted vaya, imagínate, usted regrese a su ciudad y ella, pues que venga acompañada porque sí va a salir mal de acá. Y lo más que puede pasar es que le mande una foto sin pelo, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento la melena así, ¿no? Y yo me acuerdo que sentí otro trancazo, pero me volteé y dije, ay, sí, mamá, o sea, no pasa nada, sin pelo. Pero por dentro yo ya estaba llorando, o sea, por dentro yo ya, bueno, tú sabes, ¿no? El pelo de repente le da a uno más valor del que tiene, ¿no? Oye, pero Pero es que, pues es algo tuyo, o sea, sí, finalmente es una pérdida. sí, definitivamente. Fíjate que cuando me quitaron la matriz, yo me acuerdo que lloré mucho. En mi perspectiva, nunca han estado los hijos, ¿no? Nunca. Pero es como, ya, o sea, ya, no hay marcha atrás, ¿no? Y sí, sí fue como muy fuerte para mí. Claro, porque hace mucho tiempo, o sea, he conocido a muchas personas, Ujú, después del diagnóstico y todo esto, hablaba con una chava, no recuerdo exactamente su diagnóstico, pero era en la sangre, ¿no? ujú, Y ella misma me decía, o sea, no sé todavía si quiero tener hijos o no, pero de hecho tampoco, ni siquiera sé si está en mis planes, pero, o sea, solo pensar que me van a decir que me van a quitar una parte mía, o sea, eso ujú, ya, o sea, quiera o no quiera tener hijos, es algo que me van a quitar, que estaba conmigo, que me sí, pertenece, o sea, que me lo estás ujú, quitando. Entonces, ujú. pues es una pérdida, por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, así va uno enfrentando el día a día con el cáncer, porque de verdad que nunca sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar al día siguiente? O sea, por eso mi lema cuando entré en este proceso es
solo por hoy, o sea, solo hoy. Mañana no lo sé. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Y lo hago. Y yo creo que la actitud de verdad ayuda muchísimo. Yo me acuerdo que para cuando me tocaron las radiaciones, me tocaban a las 5 de la mañana. Entonces, obviamente, me tenía que levantar a las 4 y arreglarme. Mi mamá y yo llegábamos a la clínica como si fuéramos de verdad a fiesta. O sea, yo me levantaba, me bañaba, me maquillaba, me arreglaba, mi mamá también. O sea, llegábamos las dos de rompe y raja, ¿no? O sea, y llegabas a la clínica y veías a todos con su pantufla, su pijama, todos así dormidos. Y mi mamá y yo así maquilladas, así sentadas, ¿no? Esperando. Pues sí, Y eso, la verdad que ayudaba. O mucho, sea, claro. sí ayudaba. Sí. ¿Y la segunda vez fue el mismo shock? ¿O fue peor? ¿O fue más leve? ¿Cómo fue? El segundo, O sea, ¿cómo te sentiste la segunda vez que te dicen, oye, esto? apanicada, apanicada, de verdad, pero creo que lo primero que pensé fue, ¿cómo se lo digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi mamá que otra vez, o sea, como si fuera mi culpa, o sea, así me sentía yo. ¿Cómo le digo a mi mamá que otra vez volví a caer con cáncer? Y me acuerdo que le hablé cuando ya tuve bueno, recibí el resultado estando en mi oficina. Me acuerdo que colgué y me puse a llorar. En ese momento me puse a llorar y pensando cómo se lo digo a mi mamá, porque obviamente venía la cirugía y venía, bueno, y todo el show, ¿no? Y me acuerdo que le hablé a mi mamá cuando estuve un poquito más tranquila y se lo empecé a decir y mi mamá, ajá, ok, sí, ok, está bien, adiós. Y colgó. Y yo dije, se molestó. Así como que... Y no, o sea, realmente después me habló y me dijo, hija, estoy en shock. Vuélvemelo a explicar, por favor, porque estoy en shock. Y bueno, ya se lo volví a explicar. Obviamente, pues tomó un avión. Mi mamá no vive aquí en la ciudad, vive en otra ciudad, en otro estado. Y pues venir otra vez y otra vez comenzar con todos los estudios, con todos los análisis, y los doctores, y la clínica, y la cirugía, y todo lo demás, ¿no? Pero fíjate que algo que también me preocupó mucho en los dos casos, y creo que en algún momento tú lo platicaste en alguno de tus otros episodios, es yo no tenía seguro y es un proceso muy caro, Carísimo. muy, muy caro. Yo me acuerdo cuando me dijeron de la segunda cirugía y luego la radiación y las braquiterapias y me sacaron la cuenta. O sea, yo por poco me muero. Y me acuerdo que sí le dije a mi mamá, este, si no hay ninguna seguridad a final de cuentas de que esto me va a curar, o sea, yo así me quedo. O sea, porque ni vendiendo mi casa, mi carro, ni, o sea, no, no alcanza, ¿no? Qué fuerte, y qué fuerte que el dinero nos Sí, limite en, o sea, en cosas sí. de salud. Si alguna vez lloré en este proceso fue por el dinero. Yo me mi doctor maravilloso, él me dijo, no te voy a cobrar esto ni mis, o sea, me hizo un súper mega descuento. Yo salí y me acuerdo que me senté afuera y me puse a llorar, porque decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y te voy a contar algo. En ese momento mi mamá me ve llorando porque ella entra al consultorio conmigo, pero mi mamá ya no aguantó y salió a vomitar, o sea, con todo lo que estaba escuchando salió a vomitar, ¿no? Y estaba Carlos, mi amigo maravilloso, la acompañó, no dije, por favor, acompáñala, y se la llevó para que respirara un poco. Entonces yo salgo y me siento y me pongo a llorar y le digo a mi mamá, es que mamá es tanto y no tengo y no, ¿cómo le voy a hacer? Y que, mamá, vamos a ver cómo le hacemos, que no sé qué, no sé cuánto. Y en ese momento a mi mamá le llega un mensaje y lo ve
y era un crédito aprobado de su tarjeta de crédito, si mal no recuerdo, por la cantidad que yo necesitaba. En pagos a 50,000 meses, ya sabes, ¿no? Me puse a llorar en ese momento porque dije, sí, o sea, sí, vamos al banco, sí, porque estas mensualidades sí las puedo pagar. Claro, Creo que pagué como 7 años del crédito, o no sea, importa, o sea, pero, pero lo que te lo digo y todavía siento así como ni más ni menos, o sea, la cantidad que me había dicho el doctor, esa cantidad era la que tenía autorizada mi mamá. qué cosa. No, 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 o sea, Eso es como, pues no sé, un milagro, literalmente. literalmente un milagro. Y mira que así he visto yo la enfermedad. Nunca la vi como algo malo, o sea, algo de que yo dijera, ¿por qué a mí? No, nunca lo cuestioné. O sea, Al tú nunca entraste contrario, en ese dilema no, de ¿por qué a mí? no, nunca, nunca lo pensé. Yo al contrario decía, gracias, o sea, gracias Dios mío, porque tengo la capacidad y tengo la fortaleza para salir adelante. Gracias porque no es mi mamá, porque no es mi hermana, porque, o sea, gracias porque no es un ser querido, o sea, gracias porque soy yo y puedo, ¿no? Claro, tuve mis sube bajas emocionales, obviamente, ¿no? Pero nunca lo cuestioné y sí puedo decirte que todo el proceso fue de tanto aprendizaje para mí. O sea, en todo sentido, fue un aprendizaje en los dos momentos, ¿no? Han sido de verdad de las, so- a lo mejor sonará ridículo decirlo, pero ha sido de las mayores bendiciones de mi vida, porque me Pues, hizo hacer un alto en el camino, o sea, y de verdad cambiar hábitos, ponerme como prioridad, eh, cuidar mi espiritualidad, cuidar mi mente, cuidar mi cuerpo. O sea, fue obviamente bajarle al trabajo porque yo vivía 24/7 para trabajar. Entonces, obviamente, le agradezco mucho. Yo no tengo mucha familia aquí, pero tengo amigos que son mi familia, ¿no? Y son esos maravillosas personas que estuvieron pendientes y estuvieron acompañándome en todo este proceso. Entonces, no puedo decir que lo haya pasado sola, definitivamente no. O sea, siempre hay alguien a tu lado que te hace reír, que te da la mano, que está, ¿no? Y entonces eso hace mucho más llevadero pues todo el proceso, ¿no? claro, claro. Em, en ese momento, ¿tú tuviste alguna referencia? ¿Algún grupo de apoyo? ¿Alguien que estuviera pasando por lo mismo? No, nada, 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 nada. ¿Y te hubiera gustado tenerlo? Sí, definitivamente. Como platicamos una vez que fuimos a desayunar, a veces cuando te dicen, es que todo va a estar bien, y tú dices, "Ah, espérate, o sea, pues es que yo sé que lo dicen con toda la mejor fe del mundo, pero si nadie ha pasado por lo que tú has pasado, es muy difícil que puedan entender, ¿no? Este sub y baja emocional que tienes, físico también, porque hay días en los que estás al 100, ¿no? O sea, y hay días en que estás arrastrando el alma por el piso, ¿no? Y en esos días que estás arrastrando el alma por el piso, que también es válido, ¿no? O sea, y que te estén diciendo, ay, dale, ánimo, o sea, tú puedes... Llega un Échale momento que, ganas. sí, ¡Oh! échale ganas, o sea, te dices, si le estoy echando todos los huevos del mundo, o sea, Así es, entonces, así es. es, por eso digo que, yo digo que lo mejor que te pueden decir es, lo que tú necesites, aquí estoy. Totalmente. Y si no quieres hablar, aquí te acompaño sentada, en silencio, ¿no? Porque no sabes de verdad todo lo que está pasando la persona que está viviendo un proceso tan fuerte como lo es el cáncer, ¿no? Así Y, que y yo creo que en este
en estos procesos uno puede sentirse, bueno, a mí me pasó, o sea, te puedes Ujú. sentir solo, muy solo, o sea, y Sí, no es que no es que no valores y que no sepas que tienes a toda esa sí, gente que te ama, que te ayuda, que te apoya, sino que pues no hay nadie que entienda realmente por lo que estás pasando. sí, por supuesto. Y la verdad que yo creo que el grupo de apoyo, o sea, un grupo de apoyo de verdad debería de, creo yo que funcionaría maravilloso, porque al final de cuentas vas a compartir con personas que saben, ¿no? O sea, entienden desde tu perspectiva, que no es que estés amargada, que no es que estés peleándote con la vida, no. Y no es Hay que no le días estés en, echando ganas. no es que no les estés, sí, hay días en que de verdad, o sea, por más que quieres anímicamente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, ya no das más y quieres acostarte 2, 3 días, que yo creo que es válido, ¿no? Sí, sí, por Pero supuesto. claro, pero lo malo es que te ven y dicen, ay no, se está dejando, Sí. ánimo, no sé qué, que tienes que comer. A veces no he tenido ganas de comer y que tienes que comer y yo no quiero comer, pero tienes que comer, pero no quiero comer, ¿no? O sea, sí, es todo un proceso que yo creo que si hubiera un grupo de apoyo, mm, bueno, como dirías, a lo mejor no te sentirías tan Solo. ah, solo en este Sí, porque, proceso. o sea, llamas y, oye, fíjate que, no sé, oye, no me quiero levantar y aquí me están fastidiando que me levante, Sí. pero, y yo así, oye, sí, yo entiendo que no te quieras levantar, no te preocupes, no les hagas caso, no te levantes, o sea, no sé, me explico. Claro, sí, creo yo, lo comparo como con las mamás, ¿no? Las mamás que de repente dicen, quiero matar a mi hijo. No es que no lo ames, lo Exacto, amas, pero en este momento quieres matar. exacto, Y se puede, digo, no es que no lo mates, o sea, se puede exacto. sentir, ¿no? Desbordado, ¿no? O sea, se puede uno sentir desbordado y es válido, ¿no? Y que tengas a alguien que te pueda escuchar y que te diga, sí, yo también pasé por eso, yo también lo sentí, date chance de también pasar por ese duelo. Fíjate que en ese sentido, a mí es hasta después, o sea, ya que paso todo el proceso, el 1 y el 2, mi mamá regresa a su ciudad y yo me quedo sola, que empieza mi duelo. Sí, yo creo que Empecé, eso pasa, sí. porque yo, de verdad, yo no lloraba. Es que O en ese sea, momento estás, yo creo que en modo, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que Ajá, hacer? Y lo hago, y lo hago, y lo hago, y así lo es. hago. Y después es cuando te empiezan a caer los 3020. Sí, Ya me pasó esto, ya perdí esto, no sé qué, no sé cuánto, ahora cómo resuelvo esto, ahora cómo me recompongo de todo lo que ha pasado. sí, 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 sí. Ahí empecé mi duelo y empecé a sentir de repente ira, estaba yo enojada, y decía, pero ¿por qué me siento enojada? Claro, también yo estaba pasando por un proceso hormonal, un desbalance terrible, ¿no? Entonces, de repente no sentía por qué estaba yo alegre, de repente triste, de repente molesta, de repente lloraba, y de repente, y era una cosa terrible, de verdad. Y es hasta que encuentro en el ejercicio y en la meditación, esa canalizar todas estas emociones, ¿no? O sea, de ir despejando poquito a poco. Y obviamente también fui a terapia, definitivamente. Fui a terapia porque no entendía yo por qué estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Y al final de cuentas es suprimir tanto mis emociones durante todo este proceso porque estás en modo sobrevivencia, a final de cuentas, ¿no? Estás así como que, vamos, échale ganas, tipo que nadie te va a llorar, porque no quiero que se preocupe, ¿no? Que no lloré, no sufrí, no, pero fue después cuando me dio el revolcón, ¿no? Sí. Sí. Em, bueno, ya medio mencionamos un poquito, pero ¿qué no te gustaba que te dijera la gente? O sea, ya sabes, el como échale ganas, o sea, ¿qué no te gustaba que te Sí, dijera? de repente, que échale ganas, tú puedes, no te dejes caer. Y tú dices, contra, si todos los días estoy luchando, ¿no? O sea, y otra cosa es, obviamente, cuando ya logré salir, era ir al súper, esa era mi salida, ¿no? Ir al súper y y toda la cosa. Y que de repente me topara yo con alguien y me decían, a ti no te pasa nada. O sea, tú estás súper.
Bueno, gracias, pero no sabes todo por lo que estoy pasando, o sea, no. Sí, eso era el que me trataran de dar ánimo de esa manera era lo que más me molestaba. Sí. Bueno, no me gustaba, no es que no me molesta, Sí, o sino sea, que no es no me que, y gustaba. obviamente lo he repetido, creo que cada vez que le hago esta pregunta a todos, sabemos que la gente lo hace porque ¿quién Sí, sabe qué decir con un diagnóstico de cáncer? no, Honestamente, yo no. no, O para sea, digo, nada. Ujú, perdón, antes del cáncer no lo sabía ujú, y pido disculpas a cualquier persona que le haya dicho algo que no haya sido, aquí estoy, lo que totalmente. necesites. Ujú, sí, sí. Sí, ese era lo que no, sí, lo que no me gustaba. Échale ganas. O sea, todo va a estar bien. Bueno, ¿cómo sabes que todo va a estar bien? Sí quiero, ¿no? Pero ¿cómo sabes? O échale ganas, pues sí, le estoy echando todo, ¿no? O sea, todo. Sí. Eh, Igual creo que ya conversamos de esto, pero ¿consideras importantes las redes de apoyo, o sea, familia, amigos, etcétera? ¿Y las tuviste? Pues ya me dijiste que sí, pero igual si quieres comentar algo más al Y respecto. fíjate que por mi formación y por mi suma independencia, me cuesta mucho pedir ayuda, muchísimo. Y me acuerdo que vi no hace mucho una caricatura que se llama El topo, el zorro, el niño y el caballo. Está en Prime, se las recomiendo mucho, es 30 minutos, es una caricatura muy bonita. Y hay una parte en la que el zorro le pregunta al caballo, ¿qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Y el caballo le responde, pedir ayuda. Es de las cosas más valientes que puedes hacer y dejarte ayudar. Esa creo que fue la parte más difícil para mí. El tener que levantar el teléfono y decir, Cari, Carlos, por favor, podrían venir a buscar a mi mamá para ir al súper, ¿no? O se me acabó el agua, o sea, podrían comprarme, ¿no? Unos botellones. O sea, son cosas simples, ¿no? Pero me costaban muchísimo trabajo. Y yo sé que ellos lo hacían con todo el amor del mundo, ¿no? Porque en ese proceso, pues nada más estábamos mi mamá y yo. O sea, mi mamá y yo acá, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, sí, pedir ese tipo de ayuda o de, me puedes venir a buscar y me llevas al hospital para mi revisión porque no puedo manejar. Y mi mamá, pues obviamente no conoce muy bien la ciudad, de repente ella manejaba, pero de repente se pasaba las glorietas y por gloria del Espíritu Santo jamás chocamos. Entonces, era esa parte de pedir ayuda y también de dejarte ayudar, que creo que es de lo más difícil para los que tienen una hiperindependencia, ¿no? O Sí, sea, sí. sí, Sí, yo me no, acuerdo, igual a mí me cuesta, así que entiendo sí, perfecto. O sea, me cuesta pedir ayuda, la verdad. sí, Honestamente. sí, sí, sí. Yo me acuerdo que para mi segunda cirugía grande, llegó un momento en el que no me podía yo parar. O sea, estaba yo ya tan desgastada, le puse toda mi energía a la primera, que cuando entré a la segunda, yo ya estaba muy cansada. Entonces me costaba mucho trabajo pararme. Entonces yo decía yo, pero mi mamá no tiene la fuerza para ayudarme a pararme, ¿no? Y entonces le tuve que pedir a mi cuñado, que mi hermana y mi cuñado vinieron, porque iba a ser casi, casi Navidad, de que me amarraran como una soga en la cama para que yo pudiera jalarme. O sea, el poder idear cómo funcionar y el que mi casa funcionara, porque al final de cuentas seguía yo manejando mi casa, ¿no? Que mi casa estuviera limpia, que viniera la persona que me ayuda a limpiar, contraté a otra persona para que pudiera cocinar y que pudiera yo tener, que mi mamá nada más pudiera bajar y calentar, o sea, y el estar como pendiente de todos estos aspectos y no estar solamente enfocada en tu enfermedad, ¿no? O en lo que estás viviendo, sino en todo lo que está fuera de ti, sí es desgastante y sí
es muy importante recibir ayuda en todo sentido, Súper. emocional, espiritual, físicamente, y entender que no molestas, o sea, porque para mí es como, ay, ¿cómo voy a dar esta molestia? No, no, o sea, si yo lo haría por ti, por mis amigos de mil amores, o sea, ¿por qué alguien no lo haría por mí? ¿No? Totalmente. Ujú. ¿Tuviste, o sea, en el proceso, algún Ujú. tipo de apoyo emocional, psicológico, espiritual? Cuando entré al proceso de radiación, sí, el doctor me dijo que tenía yo que pasar por un proceso de terapia, o sea, de ir con un psicólogo, ¿no? Y empecé, y sí, empecé a ir con la psicóloga de la clínica donde me hacían los tratamientos, pero realmente no me sentía yo como que en el momento de hacerlo. O sea, sí fui porque el doctor me dijo que fuera, pero no era, o sea, yo no sentía que me estuviera ayudando. Fue hasta después, ya por cuenta propia, que fui a terapia y que también empecé yo a tener contacto con, por ejemplo, Andrea que me enseñó mindfulness, este, empecé a meditar, empecé a encontrar en otras actividades que normalmente no hacía, pues estos espacios de calma, de quietud, de tranquilidad, y eso me ayudó bastante. Eh, ¿Crees en algo o tienes fe? Y si es así, ¿crees que es lo que te ayudó durante el proceso? Wow. Mira, yo crecí en el seno de una familia católica, definitivamente, y mm, nunca fui tan devota, o sea, no soy de ir a misa, ni de rezar el rosario, ni de... No. Lo que sí es, mm, me considero una persona espiritual y sí creo que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Llámalo energía, universo, Dios, como lo quieran llamar, en el que sí tengo mucha fe. Sé que a lo mejor nuestro destino, bueno, yo creo que nuestro destino está como escrito y que todo sucede por nuestro mayor bien. Yo creo que esa filosofía es la que me ha ayudado, o sea, entender que todo por lo que he pasado no ha sido un problema, sino ha sido un aprendizaje, Sí. ¿no? Entonces, y que todo pasa para mi mayor bien, para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento personal, para aprender algo, ¿no? Entonces, ese pensamiento es el que a mí me ha ayudado mucho. Sí tengo fe y yo platico con Dios, o sea, para mí es Dios, el universo, y es como si fuera mi amigo, ¿no? Le platico y le digo, ¿no? Pero tampoco es todos los días. Y en ese proceso yo me acuerdo que lo que más le pedía era que yo pudiera tener la suficiente fortaleza para que mi familia, mis amigos me vieran bien, ¿no? Y pasar ese proceso, pues de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, en tu caso, ¿tuviste quimioterapias? No, radiación y braquiterapia. Bueno, ¿y Uh-huh. qué dirías de la radiación y la quimioterapia? Digo, la radiación y la braquiterapia. Uf. Es un proceso que aparentemente no es doloroso, o sea, la radiación dices, ah, bueno, me tatuaron unos puntitos que sí me dolieron, o sea, unos puntitos porque allá iba precisamente al rayo a pasar. Eh, pero conforme van pasando los días de la radiación, yo tenía la piel quemada, porque al final de cuentas te fríe la piel, ¿no? Entonces era una cosa horrible,
mi entrepierna, mi vientre estaba quemado. Y no te pueden poner nada, nada, porque pues obviamente al día siguiente vas otra vez a radiación. Y si tienes restos de aceite o de crema, pues obviamente es como freírte más, ¿no? Entonces sí, sí es algo doloroso, o sea, sí a la larga es doloroso. Yo me acuerdo que conocí a una chica que tuvo cáncer de seno y le tenían que dar radiación. Toda esta parte de acá la tenía quemada. Y yo, pues obviamente lo mío no se veía, ¿no? Era la entrepierna, las partes íntimas, el vientre, ¿no? Y es doloroso. La braquiterapia fue de verdad para mí traumante. Y mira que tuve médicos maravillosos que me explicaban todo el proceso. La braquiterapia es como una capsulita que te insertan, en mi caso, hasta dentro de por donde estaba la matriz, ¿no? Y libera radiación, pero por 12 horas. Entonces, a mí me tenían que poner para hacer pipí, ¿cómo se llama? Sonda. Una sonda para poder hacer pipí y me tenían que amarrar las piernas. Entonces, sin moverme durante 12 horas en un cuarto, encerrada, con un panel de metal en la puerta, porque de repente entraba la enfermera y se ponía detrás del panel, porque pues, al final de cuentas hay radiación. Y de repente yo sentía unas oleadas como de taquicardia, ¿no? Porque de repente sentía yo oleada y mi corazón, ¿no? Y en ese proceso, yo me acuerdo que había una persona más en otro cuarto que pegaba de gritos, porque estás 12 horas sola, encerrada, sin moverte, o sea, amarrada, y yo me Contigo acuerdo, mismo, ¿eh? Contigo contigo mismo. misma. Entonces, la lucha es contigo, o sea, de verdad, ahí fue una lucha con tus pensamientos, con no desesperarte. Entonces yo me acuerdo que llevaba mi cerro de libros, leía, escuchaba yo música, llevaba yo mi iPod, escuchaba yo música, no podía dormir porque no me dormía. Estaba en mi mente, tac, 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 y tratar de controlar este caballo desbocado. Ay, no, es esa parte. Uf, yo me acuerdo que cuando fue la última y ya salieron los resultados y ya era lo último. Cuando salí de ese cuarto, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo que abracé a mi mamá y fue de los sentimientos más ah, increíbles de este planeta, ¿no? Así como Sí, liberador, ¿no? Ya, adiós, ya, sí, y no. no, sí, ya, o sea, ya pasó, ¿no? O sea, ya pasó y no, porque yo lo que siento es como, después de vivir ya dos procesos, es como si fuera un tigre agazapado, el cáncer es como un tigre agazapado, y estás tú manejando y está el retrovisor y en cualquier momento puede saltar, ¿no? Yo recuerdo que en una de las ocasiones que fui a mis revisiones al médico, entré al consultorio y en el área donde ponían quimioterapia, estaban carcajeándose las enfermeras y la paciente, y había una muchacha a mi lado. Y le dije, ay, qué bonito, o sea, qué padre venir con esa actitud, ¿no? Sí, Al, 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 a recibir quimioterapia, ¿no? sí. Y se voltea la muchacha y me dice, es mi mamá. Dice, es divina, me dijo, hace reír a todo mundo. Dice, pero pensábamos que ya la habíamos librado, porque normalmente los doctores te dicen, después de 10 años podemos decir que es un episodio, ¿no? Y me dice, ya tenía 10 años sin cáncer, al año 11 regresó el cáncer. Entonces, pues aquí estamos otra vez, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente, yo creo que una vez que tienes cáncer no puedes dar por sentado que nunca más, ¿no? Espero que así sea, que nunca más, ¿no? Sí, así es. Y al menos no lo pienso mucho, sí me cuido, hago lo que tengo que hacer, y trato de vivir mi vida pues, lo mejor posible, ¿no? Eh, ¿Consideras que el cáncer cambió tu vida de alguna forma? Y si es así,
¿Cómo? Ay, ha sido de los maestros más grandes de mi vida, definitivamente. Cambió mi perspectiva de mí, incluso hasta de amor propio. O sea, fue conocerme, me permitió incluso un tiempo con mi mamá. La relación con mi mamá, yo creo que a partir de esta experiencia que vivimos ella y yo, mejoró, o sea, dio un cambio por completo, nos conocimos más, nos acercamos más. De verdad puedes ver en esta vida con quién cuentas, ¿no? O sea, quiénes son tus verdaderos amigos. Eh, en la cuestión del trabajo, yo al ingeniero Carlos Sauri, de verdad, él siempre va a estar en mi corazón porque él me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo. Eh, para mí fue como un nuevo comienzo, sobre todo de quererme, de cuidarme y de desarrollar hábitos saludables, de poner límites, porque yo vivía sin límites, o sea, o sea, yo era una workaholic de primera categoría. O sea, yo podía estar 24 horas en mi oficina trabajando. Sí, o sea, yo en Costa Grande, híjole, pasaba yo a veces 24 horas. O sea, salía yo, me iba yo a bañar, regresaba, a veces no comía, mal comía, me la pasaba yo tomando Coca-Cola, galletas, o sea, una cosa espantosa, espantosa. Y ahora que lo veo, digo, no, o sea, ¿cómo pudiste descuidarte de esta manera? Entonces, el cáncer me dio estos límites de decir, hasta acá, o sea, soy muy buena en lo que hago, soy muy responsable en mi trabajo, pero también me doy las pausas para hacer ejercicio, para leer lo que yo quiero, no cosas de mi trabajo, leer lo que yo quiero, poder tener espacios para tomarme un café, o sea, buscar ese equilibrio, ¿no? Entre la vida, mi vida personal y la vida del trabajo. Y sobre todo cultivar el hábito del ejercicio, que yo no lo tenía, porque yo pensaba, yo tenía esta idea de que si me movía, como si dentro de mí todavía hubiera una célula cancerosa a punto de explotar. Entonces, si yo me movía, esto como que iba a ser, ¡puf!, explotar y otra vez, ¿no? Y quitarme estos miedos, ¿no? De ir, que no puedo ir así por la vida, y de hacer ejercicio y de cuidarme, y de eso ha sido para mí uno de las grandes lecciones que me ha dejado el cáncer. Triste que lleguemos a ese punto, ¿no? Para poder entender, ¿no? Qué bueno que lo dices, o sea, qué bueno que lo dices, porque sí, exactamente, justamente eso, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a esos puntos pues tan no tan padres, la verdad, para Ujú. que nos demos cuenta de muchas cosas? Sí, y yo creo que el cuerpo es sabio, el destino, el mundo, la energía es sabia y de repente dice, a ver, te estoy mandando señales y no las estás queriendo ver, ¿no? Bueno, ahí te va lo que te va a poner así, te va a parar y te va a hacer reflexionar. Claro, si lo quieres ver de esa manera. Y así fue para mí el cáncer. Fue un parar por completo todo el abuso que yo le estaba haciendo a mi cuerpo, de verdad. O sea, si veo hacia atrás, yo podía tomarme 4 Coca-Colas, 5 Coca-Colas Light de 600 mililitros al día. O sea, horrible, de verdad. Y obviamente cuando entras al proceso de cáncer, pues lo primero que te quitan es todo eso, todas las porquerías, a mí me quitaron lácteos, me quitaron carne, ¿no? Y obviamente ya que te desintoxicas, ya se vuelve un hábito, o sea, como parte de tu vida, ¿no? Parte de tu día a día y cultivas hábitos mucho más saludables. Y cuesta trabajo, ¿eh? O sea, cuesta trabajo. Sí, O sea, a mí me ha costado, o sea, dejar mis postres dulces, todo lo que me encanta, me ha costado mucho, me sigue sí. costando, ya no tanto como antes, Ujú. pero me cuesta, me cuesta, me cuesta. Sí, así es, no, definitivamente. Pues es que el postre es de los placeres más grandes que uno puede tener en la vida.
Pero bueno, ya en lugar de que te comas el pastel entero, pues te comes a lo mejor un Un pedacito pedacito. y a lo mejor van a pasar 3, 4 meses y te comerás otro pedacito. Pero pues definitivamente yo creo que a partir de eso tomo decisiones más conscientes, ¿no? Tomo decisiones procurando siempre mi Sí. bienestar integral, o sea, en todo sentido. Cuando fuiste diagnosticada, ¿en qué etapa de tu vida estabas? O sea, me refiero a si estabas en alguna etapa emocional en particular, o sea, no sé, deprimida, enojada, o sea, ¿te has dado cuenta de eso? Si estabas así como deprimida o enojada o algo así, y que el cáncer haya llegado así a bofetearte, a decirte, oye, Sí, sí. Yo estaba en piloto automático, completamente. O sea, yo vivía para trabajar. Era así mi motor. Y no había en el mundo otra cosa más que el trabajo. Y por lo tanto, obviamente, aunque yo no lo veía en ese momento, pues estaba yo en una loca carrera para alcanzar quién sabe qué y demostrar mi valor a quién sabe quién. Pero estaba yo en esa carrera, ¿no? De ser la mejor, de que tengo que cumplir, de que tengo que llegar, de que tengo que hacer, de que tengo que tener. Y era de locura, de locura. Y por eso te digo, estaba yo en piloto automático, porque yo no estaba disfrutando la vida. O sea, realmente no. ibas así. Iba, ajá, como los caballos, así en carrera. Taca, 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 taca. Eh, no puedo decir que, a lo mejor sí tenía cierto nivel de tristeza o depresión, porque pues no puedes ir feliz por la vida solamente trabajando, ¿no? Entonces era como un no querer ver hacia adentro, ¿no? Entonces, eh, así iba. Todo es afuera, 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 afuera. Por eso cuando el cáncer llega y te detiene y tienes muchas horas para reflexionar, ¿no? Porque estás en completa incapacidad, ¿no? O sea, estás acostado, te sientes mal y tienes mucho para reflexionar. Fíjate que en ese momento me empezaron a llegar, no sé si los maestros, ¿no? De repente empezaba yo a ver cosas en YouTube, en Instagram, en internet o en algún libro. Empezaban a hacer como que clics, ¿no? Y empezaba yo como que entonces empecé yo a hacer este ejercicio de autorreflexión, a ver qué es lo que me ha llevado hasta acá, ¿no? ¿Cómo Y llegas? empecé, ¿cómo llegué aquí? ¿No? O sea, porque no fue de la noche a la mañana, ha sido un proceso. Entonces, ¿cómo llegué aquí y cómo esto lo puedo cambiar? ¿Cómo esto lo puedo revertir? Porque también empiezas a leer que las emociones tienen un componente muy importante en el cáncer, ¿no? Sí, Y sobre todo dependiendo de dónde te dé, sí, sí he ¿no? escuchado también y leído y Ajá. todo. Digo, una Sí, vez que ya estás en esto, no sé si todos, pero por lo menos yo, leído ujú. y he leído, investigado, todo. Sí, 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 sí. No, yo pasé después, después del cáncer, yo pasé por procesos hice jugoterapia, o sea, yo ya no comía, yo era puro jugo verde, ¿no? O pura fruta y verdura, o sea, todo en búsqueda de ese hábito sostenible, ¿no? Claro, Sobre todo que lo pueda yo sostener. sí, Pues sí, de verdad, yo era como, a lo mejor eran cosas que yo ya había visto o escuchado anteriormente, pero que no hacían ningún clic. En ese momento empecé de verdad, esto me resuena, ¿no? Y esto resuena, y esto resuena, ¿y por qué? Y empiezas tac, 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 a hacer este ejercicio de autorreflexión, y allá es cuando te caen muchos veintes y cuando dices, ok, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿y ahora qué viene? ¿Qué voy a hacer? Porque sería muy necio de mi parte pretender un resultado diferente haciendo lo mismo, ¿no? exacto, exacto, exactamente. ¿Y qué versión de ti te gusta más? ¿O regresarías a como eras antes? ¿O Ujú. regresarías el tiempo si pudieras? No, no, yo creo que la palabra más
fea y triste de este mundo es el hubiera. O sea, porque ya no hay marcha atrás. O sea, y no te puedes quedar enganchada en que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si yo, no, pues ya fue, o sea, ya no lo hiciste, no. Yo creo que mi filosofía es, estamos donde estamos por dos cosas muy sencillas, o porque hicimos algo o porque no lo hicimos. Tan sencillo como eso, no hay más, no hay para dónde más te hagas, ¿no? Es verdad, estoy de acuerdo. Entonces, sea porque hice o no hice, estoy en esta situación. Ahora, ¿cómo lo puedo corregir? ¿No? O sea, ¿qué puedo hacer diferente? Eso no quiere decir que yo me libre del cáncer el día de mañana si me vuelve a dar. O sea, yo puedo estar haciendo todas las cosas correctas, ¿no? Y a lo mejor me vuelve a dar, no lo sé. Pero al menos de mi parte, ahorita no va a quedar por tratar de hacer lo mejor para mí y para mi salud física, mental, espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy trabajando. Yo agradezco mucho, de verdad, el cáncer, agradezco mucho su enseñanza, porque a lo mejor si yo, o sea, mm, si no me lo hubieran detectado a tiempo, si a lo mejor yo ya ni siquiera estaría acá, o sea, en ese ritmo al que yo estaba, a lo mejor me hubiera dado un infarto, a lo mejor, y por decir ya no hubiera ido al doctor y a lo mejor cuando me lo detectaron ya no había nada más que hacer, no lo sé, ¿no? Pero sí agradezco mucho el proceso, porque al menos creo yo que estoy en una etapa de mi vida, no estoy una anciana, tampoco soy una jovencita, pero estoy en una etapa de la vida en la que puedo hacer puedo corregir mi camino, puedo aprender mi lección, puedo tomar mejores decisiones, este, y puedo tratar de vivir mi vida lo más sana y feliz posible, ¿no? Em, una última, bueno, hay dos preguntas nada más. Ujú. Me quedan dos. Muerte. ¿Qué pensabas o sí, qué pensabas con relación a la muerte en ese momento? ¿Te dio miedo? No, para nada. Te juro que cuando sí, sí cruzó por mi mente porque yo creo que cuando te dicen cáncer, como que lo relacionas en automático con la muerte, ¿no? No lo vi como una opción para mí. O sea, fue como que, ok, sí es la posibilidad, pero yo voy a luchar porque no, o sea, todavía quiero, hay mucho mundo que recorrer, yo quiero viajar, yo quiero ver crecer a mis sobrinos, yo quiero, o sea, como que había muchas cosas que todavía, que no había yo cumplido, ¿no? Que no había yo hecho. Pero si la parte de la muerte está, estoy en paz. O sea, no le tengo miedo a la muerte. Digo, a final de cuentas, si hay algo seguro en esta vida, es que todos nos vamos a morir, ¿no? O Es sea, eso. todos en algún momento. Entonces, si es antes o después, no me... Lo que sí me ocupaba era de que todas las cosas estuvieran en orden, ¿no? O sea, por si llegaba a pasar algo, todo estuviera en orden y que no hubiera ningún problema después de mi muerte, nada, ¿no? Entonces, no, miedo, no, nunca, nunca. Y es más, lo pensé cuando me dieron el diagnóstico y dije, sí es una posibilidad, pero después, o sea, no volvió a aparecer en mi panorama, ¿no? O sea, yo estaba en una en mi carrera, no carrera, en mi proceso de salud. O sea, para mí era, esto que estoy haciendo es para mi salud. O sea, vamos, un día a la vez, Proceso un de día a la vez. sanación, sí. Ajá, exactamente. Bueno, finalmente, ¿hay algo que no te haya preguntado que consideres importante decir o que consideres lo que consideres importante hablar? Mm, mm, no, yo creo que esa parte para quien nos escuche y esté viviendo un proceso similar, no están solos. Digo, habemos personas que hemos pasado por eso y podemos entender. Hay gente que está dispuesta a escuchar, a acompañar,
pedir ayuda es muy importante, ¿no? Eso de verdad que, y dejarse ayudar, ¿no? Y verlo no como algo que yo creo que a veces puede ser difícil ver una enfermedad como el cáncer como una bendición o como algo de lo que puedes aprender, pero yo creo que es mejor verlo de esa manera que verlo como algo, como un castigo, ¿no? Porque al final de cuentas no es un castigo, ¿no? Y como tú lo percibas y como tú lo trabajes em, y lo dimensiones, ¿no? Yo creo que va a tener un impacto en tu bienestar y en tu recuperación. O sea, yo te digo, este ejemplo que daba de, yo me acuerdo que yo llegaba con mi mamá maquillada a las 5 de la mañana, ¿no? Pero estar, de verte y verte lo mejor posible, hay un impacto en tu Sí. bienestar, o sea, hay un impacto en tu imagen de que, bueno, ok, aquí estamos, ¿no? A llegar y estar tirada con la pantufla y la pijama y estar Güey, así. Pan, que no me veas a mí en mis quimioterapias. Ay, no, lo que pasa es que bueno, para mí eso me ayudaba, ¿no? No, Claro, claro, por también supuesto. no me Y vieras, no dudes que por supuesto que ayude, ¿eh? Claro que sí, sí. claro, no me vieras saliendo de la radiación, manejaba de regreso a la casa y enterraba yo el pico en mi cama, o sea, yo me quitaba todo, yo era así que me aparto del mundo porque haz de cuenta que me bajaban el switch, ¿no? Y dormir, porque era un cansancio. Pero la actitud con la que afrontes las cosas en la vida, yo creo que marcan la diferencia de, como dicen en inglés, del outcome, ¿no? Del resultado. Totalmente, sí lo creo. Ujú. Sí. Definitivamente, definitivamente. Y también consejo para todos aquellos jóvenes, y a lo mejor no tan jóvenes, no tenemos la cultura de la prevención. No tenemos la cultura de un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, pues yo pensaba que la vida, o sea, ya sabes, yo, Superman, Wonder Woman, nunca jamás me iba a pasar algo, ¿no? Hasta que te pasa. Hola. Entonces, sí, yo digo que, hello, aquí estoy. Entonces, sí, o sea, definitivamente esta cultura de prevenir, de tener tu seguro de gastos médicos mayores, de poder monitorear tu salud, digo, te puedes sentir muy bien. Y yo me sentía muy bien. O sea, hasta que hubo algo que me hizo ir al médico y de repente, pasaron 4 años de mi vida en esta historia, ¿no? Entonces, sí es irte a hacer tus chequeos, sobre todo las mujeres. O sea, yo me acuerdo que para mí los chequeos, ya sabes, ir al Papá Nicolau, es para mí traumante, no, 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 pero es muy necesario. O sea, es la incomodidad de ese momento, pero que puedes a tiempo detectar muchas situaciones y lo que puedes resolver así, si no, se va haciendo mucho más grande y peor, ¿no? Entonces yo creo que la cultura de la prevención, de desarrollar hábitos saludables, ¿no? De hacer ejercicio, de comer sano, de cuidar. Para mí, el cuidarte es todo, lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, lo que dejas entrar a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, o sea, es todo, ¿no? Las personas que hay a tu alrededor. Las personas, sí, las personas que hay a tu alrededor. De hecho, hay una teoría que dice que eres el promedio de las 6 personas más cercanas a ti. Entonces, revisa quiénes son tus 6 personas, ¿no? Para que veas cómo está la situación. Entonces, sí, yo creo que el tener estos, pues esta cultura de la prevención, ¿no? Más que nada, no esperar a que te sientas mal para ir al médico y no, o sea, haz tus chequeos. Y yo creo que eso sería básicamente el mensaje. Excelente. Panque, fíjate que hoy hablando contigo, la realidad es que me has dado muchas lecciones también, ahorita escuchándote en este momento. Así que muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Estoy súper contenta. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, a todos y a todas. Más bien a todas y a todos por habernos Sí. escuchado.
por compartir con nosotros. Y bueno, nos vemos en las siguientes sesiones que tengamos de Sea Positivo. Adiós y muchísimas gracias.